Hola, 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 muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué momento estén viendo este video. Bueno, vamos a continuar con el segundo video de esta pequeña serie que estoy tratando de hacer. Vamos a hablar ahora de la forma ya de cómo comunicarnos con la computadora, que en este caso es el lenguaje de programación. Lenguaje de programación simplemente es el idioma con el que se basa cómo vamos a conversar, cómo le vamos a decir las instrucciones a la computadora. Le tenemos que decir en su propio idioma, haz esto, esto o aquello. En esta oportunidad los lenguajes de programación tienen una clasificación básica en dos niveles, alto nivel y bajo nivel. ¿Qué lo diferencian? Alto nivel, a lo que contrariamente parece, los lenguajes de alto nivel son más orientados a que sean entendidos por el humano, son más entendidos para las personas, usan palabras, conceptos más entendibles para la persona y está más orientado al software como tal, a los aplicativos, ya sea por ejemplo este aplicativo de hacer dibujitos, gráficos, no sé, tu videojuego favorito, tu red social favorita, mm, el Netflix, el Spotify, el Word, el Excel. Esos son aplicativos. Entonces son hechos en lenguajes de alto nivel. Entonces, y su contraparte serían lenguajes de bajo nivel. ¿Qué son los lenguajes en bajo nivel? Estos son más lenguajes que son más pegados al hardware, interactúan más con el hardware que un lenguaje de alto nivel. Un alto nivel ya es ver básicamente los datos del esto. Supongamos que de aquí arriba hacia abajo, más abajo acá está la computadora. Mientras más bajo es el nivel, más vamos a interactuar directamente con los componentes. Ustedes sabrán por clases de computación básica, o han escuchado, que uno de los componentes más importantes es el CPU, la unidad central de procesamiento, del cual tiene muchas partes. La tarjeta gráfica, el procesador, la placa madre, el disco duro, la memoria RAM, etcétera. Estos lenguajes de bajo nivel son instrucciones directas para esos componentes. Acá apuntas direcciones de memoria, juegas con el procesador, son instrucciones muy puntuales para este nivel. Mientras que más arriba, los de alto nivel ya usaron todas las características de los de abajo y simplemente se orientan más en mostrar información, datos. Entonces, la gran pregunta, si ya te dije qué podemos hacer con lenguajes de alto nivel, aplicativos software, ¿qué puedes hacer con un bajo nivel? Fácil. El Windows, el sistema operativo. Un sistema operativo lo haces con un lenguaje de bajo nivel. Si tú quieres crear el próximo Windows, tendrías que aprender lenguajes de bajo nivel. Si tú quieres crear, por ejemplo, algunos que habrán visto el Linux del pingüinito, esos lo han hecho en lenguaje de bajo nivel. Son, como te digo, instrucciones, programas, por así decirlo, que interactúan con los componentes de la computadora. Un CPU es el que administra los recursos de la computadora. Los usa bajo un software para que sea como la base para poder instalar tus programas. Entonces, en cambio, en un alto nivel, simplemente ya hacemos el software con el que ya soporta en estos sistemas operativos. Acá he puesto dos ejemplos. Por ejemplo, el más conocido de bajo nivel es el ensamblador. Si viéramos unas instrucciones del lenguaje ensamblador, sí son un poquito más complejos de entender, un poquito más difíciles de entender que un lenguaje de alto nivel. Tendrás que aprender muchos conceptos, espacios de memoria, direccionamiento, de repente un poquito de binario, etcétera. Mientras que en lenguajes de alto nivel, por ejemplo, uno de estos es Java, que es el que vamos a ver algunos ejemplos porque es mi lenguaje principal con el que yo trabajo, en el que yo hago mis trabajos. Es ya más instrucciones, incluso palabras derivadas del inglés para decirle a la computadora que haga algo. Entonces, así nosotros, cuando queremos pensar en programación, tenemos que pensar en un lenguaje, escoger un lenguaje de programación. No es que esté orientado a que solo escojas uno, tú puedes aprender los que quieras. No estás diciendo que si yo programo en alto nivel no debería o es un pecado hacer en bajo nivel. No, para nada. Ustedes, el cielo es el límite. El cielo, o de arriba o abajo, abajo arriba. Ustedes pueden aprender lo que quieran.
son libres. No hay problema de que uno sepa programar en Java y a la vez en ensamblador. No hay problema. Entonces, simplemente es una explicación para ver cómo los lenguajes, cómo están clasificados el lenguaje de programación que se va a usar para nosotros aprender a programar. Como digo, nosotros vamos a aprender en un lenguaje de alto nivel. O sea, en realidad la programación son, como digo, conceptos. Vamos a ver variables, vamos a ver bucles, condicionales. El concepto es para todos los lenguajes, es igual. Simplemente que lo vamos a ejemplificar en Java, que es el lenguaje con el que yo trabajo. Yo soy un programador web y programador de microservicios. Soy un programador backend, que solo veo parte de data. Entonces, yo programo en Java, que es mi lenguaje principal. Entonces, debido a eso, a mi expertise en este lenguaje, voy a hacer los ejemplos en este lenguaje. Pero si tú te decantas a otros lenguajes, por ejemplo, que su contraparte, el Java, que sería el .NET, puedes aprenderlo. .NET también tiene variables, como los vamos a ver en Java, solo que se escriben de una manera parecida o un poquito diferente, pero sigue siendo, y siguen habiendo variables. Condicionales también hay en otros lenguajes, por ejemplo, alguien que se decante por ciencia de datos o machine learning o inteligencia artificial puede aprender en Python. También tiene variables, tiene su propia forma de estructurar el código y diferente a la de Java, pero siguen habiendo variables, condicionales, bucles, etcétera. Lo que aprendamos acá, simplemente si tú eres más de decantarte por otro lenguaje, hazlo. Simplemente decimos, en Java se usan variables, en el otro también se usan variables. Y lo aprendes en tu lenguaje. Esto, como le digo, lo digo de forma práctica por el lenguaje que yo domino de programación, por el lenguaje que yo sé. Entonces, no voy a decir que, uy, solo vamos a aprender Java. No, sí y no, sería la respuesta. Vamos a aprender un poco de Java básico, pero al final lo que quiero que aprendan es cómo funciona la programación en un entorno práctico. De repente podría ser idea para alguna serie de videos aprendiendo juntos Java o C Sharp. De paso que yo aprendo, me equivoco, boto muchos errores, bugs y así aprendemos todos. Pero la mayoría, los ejemplos los vamos a ver en Java principalmente. Así que estos serían más o menos la clasificación, bueno, más o menos así son los alto nivel y bajo nivel de cómo funcionaría, cómo nos comunicamos con la computadora.